Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Transporte, les damos la bienvenida a esta entrevista denominada ¿Cómo nació la ingeniería en transporte? Alumnos, profesores, invitados y audiencia en general. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Rafael Mendoza. Soy alumno de la carrera de Ingeniería en Transporte y miembro del Departamento de Relaciones Públicas de la CEIT. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Abel Muñoz de Luna. Para comenzar con esta plática, me permitiré leer un poco de su trayectoria. Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas e Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la CIME del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de los diversos cargos que ha desempeñado, podemos resaltar los del asistente de la Gerencia General, gerente de Control de Calidad y gerente de Operaciones en Triad México entre 1966 y 68, el de gerente de Productos de Precisión de México en Lithium Industries entre 1968 a 1970, el de director del Centro Nacional de Cálculo de 1976 a 1979, el de coordinador de la Comisión para diseñar y establecer la licenciatura de Ingeniería en Transporte en 1976, director general de la Secretaría de Educación Pública entre 1981 y 82, además de director de evaluación, y actualmente profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA y de la CIME del Instituto Politécnico Nacional. Además de estos distintos cargos en el sector privado, la Administración Pública Federal y el Instituto, ha sido galardonado con diversas distinciones, entre ellas el Diploma Especial en el Campo Industrial del Premio Banamex de Ciencia y Tecnología en 1975 y el Premio Nacional de Logística 2004 en la categoría de académico, otorgado por el Consejo Promotor del Premio Nacional de Logística. Sin más que agregar, daremos inicio con la entrevista y me permito realizar la primera pregunta. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Y la pregunta con la que quiero comenzar es esta. ¿Cuál era el contexto en el que el país estaba inmerso durante la creación de la carrera? Bueno, remontémonos a los años 75, 76. Corresponde justamente en el periodo de la campaña presidencial del presidente López Portillo. Fue un periodo, el anterior, el sexenio del presidente Echeverría, una de sus características es de que fue un gran estímulo para la educación en general. Lo mismo sucede después con el gobierno de López Portillo, ¿no? Y entre lo que hay que resaltar de ese impulso a la educación, pues fue propiciar la creación, no propiciar, se creó la UPICSA, entre otras cosas, el CONALEP, los colegios de bachilleres, etcétera, que fueron en el sexenio del presidente Echeverría, ¿no? Y algo que se buscó fue innovar precisamente en las carreras tradicionales que existían en ese entonces. UPICSA nace con dos carreras, Ingeniería Industrial, que en ese entonces solamente la Ibero tenía esa opción, esa carrera. Y la otra carrera que salió fue Administración Industrial. Con eso se inició UPICSA, ¿no? En ese contexto, y poco después, cuando ya Raúl Talán es el director de UPICSA, se crea la carrera de Informática. Debo resaltar que en estas carreras, sobre todo en Ingeniería Industrial e Informática, había un mercado laboral muy extenso, es muy demandante. El mercado laboral en ambas carreras, sobre todo en Informática, excedía lo que se estaba preparando, ¿no? Las instituciones de educación superior. Muchos de otras carreras tuvieron que adaptarse y hacerse computólogos o ingenieros industriales, ¿no? Ese era el contexto en que había. Y ¿qué pasó en ese periodo? Durante la campaña presidencial, el presidente López Portillo empezaron a presentar en los diferentes foros políticos y en otras instancias, requirieron diferentes organizaciones formación de personal en transporte, ¿sí? La Federación de Transportistas, había dos federaciones, una la Alianza de Camioneros, que eran los que proporcionaban el transporte de pasajeros. Había otra federación que era transporte de carga, que te pedían otra cosa, pero también instituciones como el gobierno de la Ciudad de México, bueno, entonces el Distrito Federal. En fin, había muchas peticiones, ¿no? El ambiente era propicio para crear carreras, era propicio para la educación.
Económicamente, pues había recursos para, también así que se creó PICSA, como les digo, que por cierto fue un récord en 6 meses, ¿no? Se crea, desde que se dio el banderazo de salida que se pudo usar un PICSA, no fue en noviembre, sino antes de noviembre que empezó a impartir un PICSA, empezó a operar un PICSA, ya estaban trabajando en los edificios, ¿no? En los primeros edificios, fue un récord en 6 meses, ¿no? Además, saben que quiero mencionarlo que con motivo debido al diseño y construcción del edificio de gobierno, UPICSA le dieron el premio Banamex, el premio de la Bienal de Arquitectura al arquitecto David Muñoz, ¿no? que es un premio muy significativo, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que estábamos ahí, ¿no? Podríamos hablar mucho de cuál era la situación económica, la situación social, pero bueno, yo creo que lo que interesa ahorita es el contexto académico, ¿no? Perfecto, profesor. Me remito a hacerle esta segunda pregunta que surgió de la audiencia y de nuestra comunidad, y la cual es, ¿cuál fue el detonante definitivo que propició la creación de la carrera? ¿Cuál fue aquel evento que hizo que esto se llevara a cabo? Bueno, sin duda fue la decisión del doctor Talán, que siempre lo ha reconocido y siempre ha procurado que esté claro que el doctor Talán fue decisión del doctor Talán. Hace 5 años, en el aniversario 40º o 40º de la creación de la carrera, también hubo un evento que había en el auditorio y tanto el doctor Talán como yo intervenimos en el evento. Alguna pregunta que nunca le hice al doctor Talán en ese entonces, ¿de dónde salió la idea de que se crea la carrera de Ingeniería en Transportes, ¿no? Nunca se le había preguntado, no obstante que tengo muchos años de conocerlo. Bueno, en el CONACYT había como consejos por ramas de especialidades, ¿no? Y ahí surgió la idea de que surgiera una carrera, como se trató el tema, ¿no? Y yo creo que sin duda, con las demandas que se presentaron, fue lo que estimuló más aún la decisión del doctor Talán para que se crea la carrera, ¿no? Esa fue la decisión, ¿no? Y debo decir que también que el mérito, ahora sí que al mérito a quien corresponda, yo varias veces quise renunciar al proyecto porque no le encontraba pies ni cabeza, pero él se mantuvo la decisión hasta que logramos terminar el proyecto. Perfecto, profesor. Ahora que menciona al doctor Talán, me gustaría preguntarle a quién, además de usted y el doctor, considera que fueron los precursores de la creación de la carrera. Bueno, como precursores, bueno, mira, no había la carrera, investigamos. A nivel de licenciatura no encontramos, aquí como carrera no encontramos nada, ¿no? En México y en varios países investigamos, ¿no? Lo que encontramos, por ejemplo, fue que en la Universidad Católica de Chile había en la carrera de Ingeniería Civil una opción terminal de Ingeniería en Transporte. En nuestra ESIA también había una opción terminal que era algo así como Caminos y Carreteras, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? La primera sí tenía un enfoque de sistemas de transportes, ¿no? La segunda era caminos, carreteras, vías, eso es lo que era, ¿no? Había muchos posgrados en el extranjero, doctorados, ¿no? A mí tengo un amigo que en paz descanse, que él estuvo haciendo una maestría en Inglaterra, y él me platicó de porque él fue a hacer una maestría relacionada con transporte, ¿no? Porque él estuvo trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? Y ya había en ese entonces, antes de que se creara la carrera, eso les abro, ¿no? Ya había allá en Inglaterra maestrías, posgrados y doctorados en otros países, en Estados Unidos, en el MIT, en Stanford, si mal no recuerdo, ¿no? Había muchas universidades. No sé si, por ejemplo, la que está en la Universidad de McGill en Canadá, en ese entonces, esa no la investigué, pero después me enteré que McGill tiene un doctorado, un posgrado en transporte, que por cierto ellos fueron los que produjeron uno de los paquetes exitosos para hacer la modelación de demanda de transporte y sistemas de transporte, que es el MM3, ¿no? Pero esos son, ahora, como precursores, sí,
Más bien fue la decisión del doctor Talán la que pasó esto. ¿De dónde nos apoyamos? Eso es diferente. Eso es diferente. ¿Le gustaría hacer alguna mención especial de algunos nombres? Ah, sí, cómo no, miren, hubo muchas, sin duda, sin el apoyo generoso que tuvimos de muchas personas, no hubiéramos llegado a esto, ¿no? Por ejemplo, don Rafael Cali Mayor, que era el director general de Ingeniería de Tránsito y Transporte del Departamento del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que es un antecedente muy importante para la ingeniería de transporte, ¿no? Él es precursor, en eso sí es precursor, ¿no? Porque él empieza con la ingeniería de tránsito aquí en México, y ahora pues finalmente de ahí de él y de su hijo sale esa empresa de Cali Mayor, ¿no? Que se dedica a la consultoría en materia de transporte, ¿no? Fue una de las personas, don Héctor Hernández Casanova, que es el presidente de la Alianza de Camioneros, que nos abrió las puertas para muchas cosas, nos puso en contacto, inclusive con don Rafael Cali Mayor. El presidente que era de Transportación Marítima Mexicana, no, me acuerdo que se llama Francisco, pero ahorita no recuerdo sus apellidos, fue muy generoso, muy generoso. Por ejemplo, él nos dijo que cada año TMM contrataba algo así como 400 profesionistas para prepararlos para las diferentes funciones de transporte. Y al final de la preparación se les quedaba como la tercera o la cuarta parte y luego de eso tenía una alta rotación de personal. Pero nos fue muy generoso proporcionándonos toda la información y todo el apoyo. Inclusive designó a un funcionario muy importante para que estuviera siempre atento a nosotros, ¿no? Yo realicé personalmente como 300 entrevistas, alrededor de 300 entrevistas. No quiere decir que han sido 300 eventos diferentes. En una sesión pues, podría haber 10 personas, 5 personas. Y entre estos yo quiero destacar de manera preponderante a la Dirección General de Operación Portuaria, que en ese entonces estaba en Marina, la Secretaría de Marina. Un grupo de profesionistas, todos marinos, estuvieron apoyándonos. Tuvimos muchas sesiones por la tarde, una vez que ellos terminaban su jornada laboral. Y ahí se destacaron Jaime Jaramillo, que por cierto, inicialmente iba a ser el primer jefe de la carrera, pero resulta que cuando aceptó ese mismo día lo nombraron director general de Operación Portuaria, ¿no? Y el otro fue Rafael Jiménez Arada, que en paz descanse, murió muy joven, poco tiempo después de que lo conocí. Ellos nos dieron la clave de esto, ¿no? Nos dieron la clave, ¿no? Porque ellos hicieron una maestría, los dos, cada quien su maestría en transporte multimodal, Y él nos dio justamente el concepto de intermodalidad, pero el concepto de sistemas, y algo muy importante también que salió ahí, lo importante que es la normatividad en el transporte, ¿sí? Cuando hablaron de esos transportes, uno de ellos se paró y trajo 4 carpetas así de este grueso y dice, esta es la normatividad que se aplica al transporte marítimo, ¿no? Ahí nos dieron el concepto, el concepto y el sentido de lo que van a ser lo que son los sistemas de transporte, ¿no? Alguien muy importante, olvidé mencionarlo, pero quiero que quede muy claro. Inicialmente, el doctor Talán nos integró en equipo a Edil Suárez y a mí. Edil Suárez es un chileno que llegó a México por el golpe de Estado que sufrió el presidente Allende. Y bueno, no viene al caso, pero por relaciones llegó a UPIXA e inclusive estuvo estudiando la maestría de UPIXA que acaba de crearse. Y él fue, y empezamos a trabajar. Él sí estudió la opción de transporte allá en la Universidad Católica de Chile, ¿no? Él me proporcionó 3 artículos descritos por Luis Vilunsen y Ortúzar. Ortúzar es el maestro de todos ellos, ¿no? Vemos que, bueno, pues la relación duró unos cuantos días y después ya fue que tomamos esto. Sin duda, la aportación de él fue importante para la creación de esto.
Algo que debo mencionar, que a mí también me dio mucha luz esos artículos, particularmente uno de ellos, porque trataba encontré la analogía con los sistemas de telefonía, las redes telefónicas urbanas, tienen mucha analogía, ¿no? Por ejemplo, la demanda, que hay que estudiar en tiempo y espacio, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Encontré la analogía. Yo había trabajado en ese entonces en la Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones durante mis años de estudiante, y me interesé mucho por lo que hacíamos y me metí a profundidad. Y bueno, por cierto, mi tesis de licenciatura es sobre redes telefónicas. Son dos modelos matemáticos, uno que yo desarrollé íntegramente y el otro es una aplicación de programación dinámica para estudiar la demanda. Entonces, eso también me ayudó mucho, que por cierto es el premio Banamex, la tesis de licenciatura, ¿no? Excelente, profesor. Ahora que tocamos ese tema, nos surgió la duda de cómo, al ser una carrera de reciente creación, cómo se consiguió el capital humano que iba a dar la cátedra en esta carrera y qué tipo de profesionistas eran, ya que no había ingenieros en transporte. Bueno, pues ese fue uno de los retos muy importantes que se tuvo que enfrentar. Eso ya no me tocó enfrentarlos a mí, porque justamente cuando estábamos terminando la carrera, desde el diseño de la carrera, me nombraron director del Centro Nacional de Cálculo. Y ya los siguientes, los compañeros que estaban en la comisión, bueno, voy a mencionarlos, era Óscar Wilfrido Turcot Quintero, que es muy importante para la carrera, Jorge Toledo, que fue el primer jefe de la carrera, Carlos Cariaga, que fue otro de los compañeros, y adicionalmente estuvieron con nosotros el licenciado Jaime Marroquín, que por cierto después hizo una maestría, entiendo que en transporte, pero él hizo unos apuntes sobre el derecho del transporte, que son los que estuvieron impartiendo. ¿Por qué intervino, por qué se le pidió a Jaime Marroquín y otro licenciado que finalmente se hizo a un lado? Precisamente por lo que mencionaba, la importancia de la normatividad, de los asuntos legales y técnicos que existen en el transporte, y necesitamos a alguien que entendiera bien de esto, y sin duda la aportación de Jaime fue extraordinaria, ¿no? Y también Guadalupe García, que se integró con nosotros, ambos estaban en Ciencias Sociales y Administrativas, y él estuvo participando en la cuestión de organización y administración, ¿no? Bueno, durante el proceso de formación del diseño de la carrera, intentamos buscar personal ya formados como en transporte o en alguna cosa análoga, ¿no? O similar, ligada con esto. Nos encontramos frecuentemente, el doctor Talana marcó al CONACYT, habló al CONACYT con la que era la directora adjunta de recursos, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El puesto que la doctora Barnés, hermana de Paco Barnés, el que fue rector de la UNAM, ¿no? Y en todo ese tiempo, los meses que estuvimos ahí, solamente le dio el teléfono de una persona, los datos de una persona, una mujer, por cierto. Se le planteó que si se incorporaba y no quiso, ¿no? Pero también debo mencionar que también participó Ángel Alceda, que comisionó a Rafael Gali Mayor en este asunto, y él propuso un proyecto y que finalmente decidimos empezar de cero, ¿no? ¿Qué pasó? Ya cuando arrancó, pues hubo que buscar en donde hubiera, ¿no? Jorge Toledo fue el que presentó el proyecto al Consejo Técnico, pero poco tiempo después, ya acaba de arrancar la carrera y él lo nombraron responsable de la unidad informática de UPIXA, que era muy importante porque había una computadora o dos computadoras que habría que echar a andar, y en ese entonces eran carísimas las computadoras. Y de ahí pasó Óscar Wilfrido Turcot a ser el jefe de la carrera, y algo que se le debe reconocer, que él logró arrancar la carrera, ¿sí? Yo ando buscando por todos lados, donde vea, y él fue encontrando los maestros para ir cubriendo las materias, ¿no?
Algo que me gusta platicar, él localizó al maestro Toño, un figurón en Ferrocarriles Nacionales de México, para que participara en la impartición de clases en esa especialidad, ¿no? Y sin duda fue una gran ayuda. Oscar Wilfrido tuvo que ir, iba por él a Ferrocarriles porque no manejaba él y ya no veía bien, y lo llevaba a su casa para que vean, ¿no? Por ejemplo, en economía del transporte, que fue la única vez que se dio bien, resultó por coincidencias de la vida que un pariente no cercano de él, acaba de regresar de hacer su posgrado en esa materia y lo incorporó, pero duró muy poco, ¿no? Y así fue resolviendo, ¿no? Pero en materia de ingeniería de tránsito, pues ahí no había problemas, había ya mucha experiencia, se habían hecho proyectos importantes en México. Uno que vale la pena que, como ustedes como ingenieros de transportes lo vean, es cómo resolvieron la glorieta de Peralvillo en ese entonces, que era un problemón, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí no había, pero lo demás sí hubo problemas, ¿no? Y yo, cuando regresé de mi misión en el CENAC, entonces yo impartí algunas clases, justamente las que yo considero, una que considero que es el núcleo de la carrera, que es modelos de transporte, por cierto, me basé en parte en los artículos que me proporcionó Edil Suárez, pero sobre todo en un libro que acababa de aparecer en ese entonces, el GELI, que es Urban Models, se llama, ¿no? Y ese me dio la pauta y vi la importancia de la modelación matemática, ¿no? Que de por sí yo ya la traía desde que me metía a fondo con los de las redes telefónicas urbanas, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasó? Que pues la escasez siempre hubo, pero bueno, antes de eso, cuando se creó la carrera, UPIXA adquirió dos compromisos. Uno era formar cuadros, y la idea justamente era seguir el paradigma como se hizo en la informática, ¿no? Se reclutaron a jóvenes recién salidos de la escuela con ciertas características de personas profesionales y se les envió a la Universidad de California en Los Ángeles. El doctor Talán hizo un convenio, porque él hizo su doctorado, ya hizo un convenio con la UCLA. Entonces mandaron a estos ingenieros, que creo que todos eran de la ESIME, al menos los que yo recuerdo en ese momento, y cada terminado un periodo, un ciclo escolar, un semestre, venían a México y a transmitir sus conocimientos. Y una vez que terminaron, tenían que cubrir, trabajar en UPIXA al menos el tiempo que estuvieron becados, ¿no? Eso fue una gran solución. Sin embargo, aunque tenía el proyecto, no se pudo realizar porque justamente cuando se tenía que hacer, el doctor Talán dejó UPIXA y empezaron a escasear los recursos había que negociar los recursos y ya no hubo quien los negociara. Y se dejó en el olvido eso, ¿no? Cuando yo regresé, entonces, era ya la segunda generación. La primera le di también clases, pero a la segunda fue en donde yo hubo muchas posibilidades hubo varios alumnos. Ustedes saben que las generaciones siempre han sido pequeñas. Hay un problema de promoción de la carrera, no obstante que han sido exitosos muchos de los egresados. Pero bueno, entonces ahí pensamos, mejor dicho, que ya que los problemas que había, pues que fuéramos nuestro propio semillero. Y así empezamos a echarle el ojo a algunos alumnos para prepararlos de alguna manera, de apoyarlos para que hicieran un posgrado y que regresaran a UPIXA. Y así fueron cuando se fueron integrando algunos de ellos. Bueno, varios de ellos se integraron, pero muchos de ellos dejaron UPIXA por otros intereses profesionales, ¿no? La siguiente pregunta que le tenemos es, ¿por qué cree que solamente se impartió en UPIXA? Ya sabemos que surgió la idea del doctor Talán, pero ¿por qué solamente cree que se haya impartido en UPIXA y no en otras escuelas superiores? Hasta hace aproximadamente un año que se comenzará a impartir la nueva unidad de Tlaxcala.
A ver, bueno, primeramente pues era casi un experimento, ¿no? Digo, casi no, porque no era un experimento porque hicimos investigación, ¿no? Y luego, ¿cuál era la demanda que tendría la carrera? Sí. No sé qué tanto privó eso porque yo no participaba en esas decisiones, ¿no? Pero es claro que no, hay vocaciones, así están otras escuelas, hay vocaciones y en UPIXA se encontró la vocación, ¿no? No podemos llevarla, por ejemplo, a economía. En economía, en la Escuela Superior de Economía se impartían cursos de economía de la ingeniería, pero es economía de la ingeniería, no ingeniería en transportes. Después le agregaron ahí un posgrado en cuestiones de transportes, ¿no? Pero por vocación le tocaba UPIXA, ¿no? Sí. Debo decirles que de ahí del diseño salieron otras carreras, en otras universidades. Por ejemplo, la universidad que está en Tamaulipas, ahí salieron con nuestro proyecto. También la maestría de transporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, años después, se basó en el diseño que hicimos en UPIXA, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al que era el responsable, que fue responsable de la implantación y de la maestría, y también de la dirección de la maestría, porque un amigo mío que fue mi socio en el despacho, él entró a trabajar ahí y nos presentó y estuvimos platicando. Pero sí les puedo decir, pues, en suma, que del proyecto de UPIXA salieron otras licenciaturas inspiradas en lo que hicimos nosotros, pero no en el Politécnico, ¿sí? Lo que pasa ahora es que se están creando nuevas unidades. Antes, por ejemplo, la que está en Silao es muy posterior a esa época, ¿no? Este es reciente. O sea, vean que no había otras, como licenciaturas y posgrados, casi no había fuera de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Otra pregunta que le tenemos es, ¿qué haría diferente si tuviera que comenzar este proceso de cero? ¿Qué cosas cambiaría? Híjole. Es muy difícil contestar esa pregunta porque tenemos que vivir ese momento como lo estábamos viviendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, de lo que sí creo que habría que revisar en su momento es, hicimos una prospección de lo que sería el transporte, ¿no? Ahí está en el proyecto que ya les proporcioné, ojalá se difunde y lo conozca, ¿no? Hicimos una serie de prospección y no me equivoco, no me equivoqué, voy a hablar en persona, en singular, ¿no? Pero en donde debía haber previsto más cómo iba a evolucionar la parte de la geografía, en términos. En la carrera original teníamos una materia, si mal no recuerdo, se llama topografía y fotogrametría, ¿no? Que por cierto, en ese entonces tenía muy poco tiempo que se había creado la CETENAL, creo que sí se llamaba la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, y que lo dirigía un ingeniero Puig, que era una bellísima persona, que también nos apoyó mucho en lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, nosotros ya veíamos que estaba ocurriendo un cambio en eso de la información geográfica que se tenía que manejar, ya no nada más topográficamente, ya se estaba fotografiando todo el país, ¿no? Pero lo que no previmos, ahí debo hablar en plural, es qué va a pasar con la parte de computacional que finalmente, relacionado con eso, se convierte en los sistemas de información geográfico que son tan poderosos. Basta que veamos lo que tiene el INEGI en este momento respecto a los sistemas de información geográfica. Aunque debo decirles que hasta los más optimistas de cómo iba a evolucionar la informática, la computación, nos quedamos cortos, ¿no? Voy a mencionar rápidamente, cuando yo fui director del Centro Nacional de Cálculo, se rediseñó la maestría en computación y tuve la
fortuna de convencer a gente muy preparada de primera para que participaran en esto, el doctor Imán Arenas, el doctor Miembro, en fin, muchas personas muy importantes, el maestro Villaseñor, el maestro, no me acuerdo cómo se llama, gente muy importante. Y acordamos que la comisión de que se debía hacer un ejercicio de prospección para que la maestría durara al menos 4 o 5 años más sin cambios después de que saliera la primera generación, y decidimos hacerlo para 10 años, ¿no? Y cuando recopilamos varios estudios prospectivos, y cada quien emitió sus opiniones, y decían que yo era el más optimista, ¿no? Me decía, pues el más optimista se quedó cortito de lo que pasó un poco tiempo después con la computación, ¿no? Pero yo creo que era muy difícil prever lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que vendría en un futuro, ¿no? Tal vez eso pudiera ser, ¿no? Pero lo demás no me arrepiento. Creo que dadas las circunstancias, trabajamos bien. Hicimos las cosas bien. Hablando de cambios, ¿qué cambios considera usted que son necesarios para mejorar la calidad académica y así poder estar más preparados para el entorno laboral? Bueno, miren, debo decirles que yo no participé en el último rediseño. Bueno, es más, yo no he participado en ningún rediseño, ¿eh? Yo me responsabilizo del diseño original. Hasta ahí, ¿sí? Que sea lo que estaba antes, ¿no? Algo que tenemos que tener claro es de que a partir de cierto momento, alguien que fue jefe de la carrera se le ocurrió meter temas de logística, sacrificando temas importantes de transporte, ¿no? ¿Qué pasó con que se perdió el concepto esencial de la carrera? ¿Cuál es el concepto esencial de la carrera? Sistemas de transporte, pero la materia prima de la carrera son los sistemas de viajes que se generan en una región, en una ciudad. Y son viajes de personas o viajes de objetos, de materias, ¿no? Eso es lo que hay que atender. Eso es como para el médico, su objeto de trabajo es el cuerpo humano, para los ingenieros de transporte es el sistema de viajes. ¿Y cómo los atendemos? Con sistemas de transporte, ¿no? Y la otra cosa muy importante es el concepto de ingeniería. Y no es solo poner el nombre a una carrera, es cómo se hace la ingeniería realmente. Algo que yo puedo mencionar que yo propuse y logré que quedara la materia de metodología de la ingeniería en el diseño original. Luego lo quitaron, hicieron... Eso ahorita no es ni una cosa ni otra lo que se está impartiendo, ¿no? Porque yo pero sí creo que para hacer ingeniería se requiere para aprender ingeniería se requiere hacer ingeniería. Eso es lo que yo propondría, que se haga ingeniería en transporte ahí en UPIXA, ya sea como consultoría, como asesoría y también como diseños de transporte, ¿no? UPIXA debe tener un centro de transporte que se dedique a esto y en donde los profesores y los estudiantes practiquen la ingeniería en transporte, ¿no? ¿Qué sugiero? Que se separen dos cosas. Uno, que realmente se considere una carrera de ingeniería en transporte, realmente lo que es ingeniería en transporte. Por ejemplo, veamos un libro que me parece muy bueno, el de Papacosta, que tiene... Vean, eso es de la ingeniería en transporte, ¿eh? Y la otra, que se haga una carrera en logística. Ahí es quitar las materias que tiene UPIXA, que tiene la carrera de transporte, la que tiene ingeniería industrial, pero que se complete bien el concepto moderno de logística, ¿no? Yo en principio vi bien porque en logística hay dos funciones que requieren mucho, hay muchas posibilidades de empleo, ¿no? Y están muy bien pagadas, que es logística y control de calidad, ¿no? O gestión de calidad, como quieran llamarla, ¿no? Pero deben estar preparados, ¿no? Por ejemplo, para entrar a logística, pues deben manejar alguno de los paquetes que se usan modernamente, pues son varios con paquetes, lo mismo que hablo para ingeniería de transporte, ¿eh? Ahí viene el asunto, ¿no?
no sean librescos, ¿no? La teoría siempre debe estar ahí presente, ¿no? Pero tenemos que darles un instrumento útil. Para hacer modelación de la demanda de transporte, para evaluar los sistemas de transporte, pues ahí están los paquetes, los lenguajes de simulación de sistemas de transporte. Ya mencioné el MM3, ahí está el otro que tiene un pixel que ni se usa. ¿Para qué los queremos? ¿No? Eso sí es importante que se tome en cuenta, ¿no? Que se usen esos instrumentos, ¿no? Ahí hay otros que hay que usar, ¿no? Que son muy sencillos, ¿no? Veamos lo que tiene el INEGI actualmente, ¿no? A raíz de un proyecto que hicieron unos muchachos cuando yo daba modelos de transporte para modelar la demanda hacer un proyecto de Tizayuca de transporte. Por instrucciones mías fueron los muchachos al INEGI a buscar la información y ahí salió la conexión y entonces ya platiqué con ahorita me acuerdo cómo se llama la señora que nos atendió, y ahí se empezaron empecemos el vínculo con el INEGI, y desde ese entonces en los intersemestres hay cursos, o había cursos, acaba de ocurrir, ¿no? Esas son las cosas que hay que considerar en el cambio, ¿no? Sí. Ingeniería de transporte, por un lado, otra licenciatura en logística, en ingeniería de transporte incorporar instrumentos importantes como el uso de esos programas, que no, por ejemplo, modelos de transporte, pues que no queden ahí, vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Cómo se hace en la práctica? Para ingeniería de tránsito hay otros programas, otros paquetes que hay que implantar, ¿no? Y la parte de ingeniería, aplicar la ingeniería, perdón. Ahora que nos mencionó su perspectiva actual sobre la carrera y con el antecedente de la informática, ¿cómo se imagina que será la carrera en los años futuros? Ay, caray, no, pues es que, pues yo diría más bien la profesión, la carrera, pues ahí depende de los que tienen la responsabilidad de la carrera, ¿no? Pues vemos lo que está pasando en todo el mundo, donde realmente hay avances, ¿no? La informática es parte consustancial del transporte, ¿no? Sí. Por ejemplo, para el manejo de carga, ¿no? Pues ya están codificados, y se pueden ponerle chips y darle seguimiento a la carga por todo el mundo. Es algo que tiene que ocurrir. Está ocurriendo y va a seguir evolucionando porque eso no va a parar, ¿no? Estamos así como la revolución industrial potenció las capacidades físicas del hombre, ahora estamos en otra revolución, llámele como llame, ¿no? Esta es por ejemplo, la tercera ola que decía Toffler, ¿no? Bueno, esto que potencia las capacidades intelectuales del ser humano, que a veces no, pero existen los instrumentos para potenciar eso. Eso está propiciando muchos cambios cualitativos, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Yo los invito a que traten de hacer la asignación de viajes en una red, como, digamos, no les pido que sea la Ciudad de México, pero, por ejemplo, vean una ciudad de tamaño mediano y van a ver todo el trabajal que es hacer la asignación de viajes si se hace a mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ya tenemos los instrumentos. Los sistemas de información geográfica cada vez van a ser más poderosos, ¿no? Hay muchísima información que ahora podemos disponer que no teníamos antes, ¿no? Ahí vienen los cambios, ¿no? El transporte, en lo que se refiere al transporte, el transporte va a cambiar. Está cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? En aquel entonces yo decía que cada vez los vehículos iban a consumir menos recursos, empezando por el consumo de energéticos, iban a ser más eficientes, ¿no? Iban a consumir menos recursos porque iban a ser más ligeros. Vean un coche de los años 50, 60 con respecto a un coche nuevo. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto se iba de fierro, de hierro en eso? ¿Y cuántos recursos? ¿Y cuántos llevan ahorita, no? Esas son cosas. Algo que se debe entender también es de que el transporte es propiciador del desarrollo, ¿no? Y en todos los sistemas sociales, son los sistemas que llamamos sociotécnicos, que sirven para que una sociedad funcione. Sin estos, quién sabe cómo funcionaría, pero al mismo tiempo van propiciando que haya un estadios superiores de las sociedades, ¿no?
Me gusta mencionar una frase, una idea que expresó el ingeniero Méndez Ocurro, don Eugenio Méndez Ocurro, que también fue director del POLI, director del CONACYT, fue el director fundador del CONACYT, fue el que diseñó el CONACYT, y al mismo tiempo fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Precisamente en la campaña del presidente Echeverría, en un evento, que lo cito, por cierto, en mi tesis, dijo algo así como eso. Dice, si el sistema telefónico, si la red del sistema telefónico hubiera sido destruido pocos años después de su invención, nadie lo hubiera extrañado, nadie lo hubiera extrañado. Pero si ahora ocurriera, sería el caos de la sociedad, en la sociedad, ¿no? No pasó mucho tiempo para que verificáramos eso en el terremoto del 85. Las comunicaciones de larga distancia estaban centradas en la central que está ahí en el centro. Ahí estaban concentradas las comunicaciones y fue una de las centrales más afectadas, ¿no? No había comunicación de la Ciudad de México con muchas entidades, tardaron muchas horas en restablecer lo mínimo. Y lo mismo pasó aquí con las comunicaciones, no había celulares, ¿no? Todo era con telefonía fija. Se llama San Juan, la central San Juan, se llama así, ¿no? Bueno, eso es lo que puede pasar con el sistema de transporte, ¿no? Vean lo que pasa cuando se bloquea una vía de transporte. Está la carga parada. Ahorita el ferrocarril se usa para el transporte de carga, ¿no? Pero eso causa problemas, ¿no? En fin, yo lo que quiero plantear es de que para que la sociedad se desarrolle requiere de este tipo de sistemas y a su vez las sociedades producen cambios cualitativos en los sistemas y eso es determinante, ¿no? Eso es determinante. Por ejemplo, ¿habían pensado ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero alguna vez pensamos que se iban a usar teleféricos para hacer transporte de pasajeros en la ciudad? No, eran para turistas, ahí en Zacatecas hay uno, pero son unos cuantos metros, ¿no? Los de Suiza, pero no para transportar. Lo acabamos de ver ahora en la Ciudad de México, ya hay 2 teleféricos, la línea 1 y la línea 2, y posiblemente hay un tercero, ¿no? Vean los cambios que se pueden hacer. Pero eso es también precisamente por las demandas de la sociedad, ¿no? Los cambios cualitativos que está sufriendo la sociedad, ¿no? Va induciendo cambios también, ¿no? No sé si le contesté su pregunta, ¿no? Sí, profesor, me permito hacer la siguiente. Cambiando un poquito de temática, me gustaría preguntarle si considera que la carrera ha tenido una debida promoción y difusión, y dependiendo de su respuesta, ¿por qué? Ay, miren, es una pregunta muy difícil de contestar. Espero que no se molesten las personas que pudieran estar involucradas en esto. La realidad es que originalmente uno de los compromisos que adquirió Pixo fue promover la carrera, porque era diferente a lo que ocurrió con informática, que el mercado era enorme, el mercado laboral era enorme. Inclusive cuando empecé, todavía hablo en singular, con el proyecto, porque todavía no integrábamos la comisión, el doctor Talán me dio como reto el diseño de la carrera de ingeniería de la licenciatura en turismo, ¿no? Entonces, me lo dio como reto, ¿sí? Sin duda fue un reto, ¿no? Fue un muy buen trabajo, pero ellos estudiaron el mercado laboral que había allá en el sector turismo. Entonces, cuáles eran las demandas del sector turismo, cuáles eran las funciones, etcétera? Y quedó un gran diseño, francamente. Pero acá no había mercado laboral, ¿sí? No había mercado laboral, ¿no? Ese es Por eso mismo Pixar se comprometió justamente cuando hablábamos el doctor Talán y yo de que habría que promover la carrera. Se fue el doctor Talán, dejó Pixar y se fue de delegado de la CEP a Quintana Roo, y los demás se olvidaron del compromiso. Cuando sale la primera generación, los muchachos no tenían trabajo, ¿sí? Porque ni siquiera sabían lo que era la ingeniería en transporte, ¿no? O sea, tenían una idea clara de lo que era la ingeniería de tránsito, lo que eran los ingenieros civiles,
y no se sabía si eran chicha o limonada. El caso es que no se promovió. Una ocasión, acababa yo de regresar de un puesto que tuve en la SEP a UPIXA y estábamos con la idea precisamente de empujar la carrera. Y regresando de comer, me dijo el ingeniero Turcotes que había un muchacho ahí vendiendo chicles en una esquina, ¿no? Nosotros ya teníamos la idea de promover la carrera, ¿sí? Ya teníamos la idea de promover la carrera, ¿no? Pero no teníamos muy claro, pero ahí fue muy claro que teníamos que reforzar eso, ¿no? Y una manera de hacerlo era precisamente crear el centro de transporte, que pues no fueron atendidas o no fueron las propuestas que hicimos, ¿no? Pues finalmente empecé a hacer proyectos de consultoría, uno con el Departamento del Distrito Federal, que fue evaluar un estudio de orígenes y destinos que se acaba de hacer, ¿no? Esto es una de las cosas que he hecho casi desde niño, las cuestiones de evaluación. Y a raíz de que presentamos los resultados de la evaluación, ese mismo día que presentamos los resultados de la evaluación, hablaron a UPIXA para buscar ingenieros en transporte. Así fue como empezó ahora sí que a crearse una demanda. Durante el tiempo que me dediqué a la consultoría, tuvimos casi todos los egresados de UPIXA trabajando en los proyectos que hacíamos nosotros, ¿no? En el último año, que fue en 88 que hice consultoría, había entre el proyecto que teníamos en el despacho y los que trabajaban haciendo su servicio social o como empleados en la Coordinación General de Transporte, había más de 100 estudiantes, ¿no? Más de 100 estudiantes ahí, ¿no? Para que tengan idea. No me acuerdo, pero 100, 120, 125, pero eran más de 100 estudiantes en todo esto, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Así fue como se fue creando la carrera, ¿no? Todavía no se tiene claridad en el mercado laboral de qué es la ingeniería en transporte, por eso han salido otras ideas parecidas a esto, ¿no? La carrera de movilidad, algo así por el estilo, ¿no? Pues movilidad, esa es la esencia de la carrera de ingeniería en transporte, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no se ha hecho la difusión debidamente, ¿no? Así lo que hacen ustedes, ustedes como estudiantes han hecho más para promover la carrera que muchos, ¿no? ¿Sí? Ahora, sí debo decirles algo muy importante, algo que no previmos y de la que nos debemos sentir muy orgullosos, todos los que participamos, UPIXA también debe sentirse, que creamos, sin proponerlos, una nueva función social en el país, la ingeniería en transporte. Y eso justamente es desarrollo. La división funcional del trabajo es lo que más desarrollo ha producido en la humanidad. Muchas gracias, profesor. En este momento le haré la última pregunta que teníamos prevista, y es, ¿qué le gustaría decirle a todos los estudiantes y egresados que han pasado por las aulas de la UPIXA a lo largo de estos 45 años? Ay, pues miren, se pueden decir muchas cosas, ¿no? En primer lugar, yo quisiera decirle a mis alumnos, particularmente a los que ha trascendido la relación de profesor-alumno, que se convirtió en amistad, muchas gracias. A los demás, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. No lo dejen de hacer y regrésenle a la institución lo que les ha dado. Eso es. Y ojo, mucho, la ética, la moral, siempre por delante. No olvidarlos. ¿Me gustaría agregar algo más, profesor? No, pues dar las gracias a ustedes y sobre todo por su comprensión para lograr esta entrevista, ¿no? Y estoy a sus órdenes. Muy bien, pues es momento de dar cierre, no sin antes agradecer a todos nuestros espectadores, ya que cada evento que realizamos es para ustedes y para que enriquezcan su conocimiento sobre el amplio mundo del transporte. También quiero agradecerle a nuestro invitado especial, el maestro Abel Buñoz Luna, que nos compartió el día de hoy sus experiencias y conocimientos. Para la CEIT, y considero que hablo por todos los participantes, fue un placer haberlo escuchado, y resaltamos que es ampliamente bienvenido a colaborar con nosotros cuando usted guste.
Sería todo por el día de hoy. Los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales, ya que ahí subimos todo el contenido relacionado con el transporte y posts sobre nuestras futuras conferencias. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Gracias.